Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenos días y bienvenidos como cada mañana a este espacio por la mañana, empezando la semana. Estamos a 16 de octubre del año 2017. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Lindsay, buenos días, contento. ¿Cómo te amanece en Muy este bien, lunes, ya mediados de mes? Así es, 16 de octubre, lleno de energía. Y mirándola a usted muy señorial con ese peinado. Julio, ¿cuántas cosas este fin de Bueno, semana? Lindsay, la situación está un poco dramática. Sí, pero antes de empezar con cosas un tanto negativas, vamos a empezar con elecciones en Venezuela, Así es. porque Venezuela este fin de semana, a pesar de que habían algunos inconvenientes meses atrás, hace unos meses justamente empezó a vivir Venezuela una calma, la cual conducía a unas elecciones de gobernadores de por lo menos 26 gobernaciones que se ponían en juego, se ponían al escrutinio de los venezolanos. Y hasta el momento las informaciones que tenemos es de que, perdón, 23. 23, sí. De las 23, por lo menos 17 fueron ganadas por el partido de gobierno y unas 6 aproximadamente por la mesa, la unión, la mesa de la unidad democrática. Bueno, pues ahí está. La mayoría de los estados han elegido al partido de gobierno, el PSUV, y ahí está. Anoche me llamó Manolo Pichardo, que se encuentra en su calidad de presidente de la COPAL, como observador de este proceso. Me llamó vía videoconferencia para ver todo el ambiente que él estaba viviendo, me estaba dando un reportaje y en ese momento pues estaban hablando las autoridades, dando declaraciones de cómo se había desarrollado el proceso durante todo el día, abierto, democrático, participativo. Participó un 61%, algo que ellos mismos no esperaban. Sobrepasaron las expectativas de los propios políticos, los propios partidos y el propio gobierno, que no esperaba que iba a ser tanta la participación. Sin embargo, los venezolanos un poco se parecen a nosotros los dominicanos, sí, en ese sentido. Hacen de esas actividades cívicas, una fiesta cívica. Sí. Así el inicio, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el PSUV, se consolida en el poder a pesar de las dificultades electorales que tuvo en las últimas elecciones congresionales. Y un poco pasa lo que uno a veces le atribuye a la oposición, que la oposición tiene un activismo político en la calle que no se corresponde con el trabajo organizativo que debe hacer como grupo de oposición, que debe consolidar, afianzar sus seguidores y dirigido hacia una meta política que es la conquista del poder político. Han perdido demasiado tiempo en protestas estériles que no han rendido los objetivos que ellos han buscado, que es la salida del poder de Maduro, y ahí están, no han logrado articular, afianzar esa simpatía que en algún momento le tributó el pueblo de Venezuela, y lo que han ido haciendo es erosionando su base de apoyo popular, su base de apoyo político, y una vez más el partido gobernante de Venezuela resulta victorioso. Había observadores internacionales, Manolo te lo aseveró, sí. Uno pudo ver a través de CNN también la masiva participación. Unos 60 observadores. 60 observadores internacionales. Sí. Y el juego de la democracia, ganaron en las congresionales, perdieron en la municipales. Lo que debe hacer la Mesa de la Unidad Democrática, si quiere consolidarse como opción de poder, es canalizar sus propuestas políticas a través del sistema electoral de Venezuela, a través de la propuesta, y no a través de acciones anárquicas que buscan restarle legitimidad
a un partido y a un gobierno que tiene sobrada legitimidad porque le ha sido reiterada en sucesivas elecciones. Probablemente a no mucha gente le simpatice Maduro, pero Maduro es la expresión y el fruto de la voluntad popular venezolana. Y la Carta Democrática aplicable a los países miembros de la OEA establece que la vía de elección legítima de los gobiernos es la vía electoral. Esa es la vía en la cual la oposición en la mesa de la unidad democrática debe enrumbar sus objetivos políticos. Probablemente este revés le haga revisar, le permita revisarse si han actuado correcta o incorrectamente y canalizar todo, reitero, todo su programa de propuestas y de reivindicaciones hacia las elecciones presidenciales del año 2018 para que sea una opción de poder y no desmoralizarse por esta derrota que han sufrido en las elecciones municipales de Venezuela, Liz. Bueno, y otro triunfo es para el niño prodigio, el Wonder Woodsy, como le dicen, como lo califican, y es más o menos eso, el niño, el hombre prodigio, Wonder Woodsy, que es como se le ha denominado a Sebastián Kurz, el nuevo casi seguro presidente de Austria, con apenas 31 añitos de edad, convirtiéndose así en el presidente más joven de la historia de la Unión Europea y dentro de poco en el presidente más joven del mundo. La verdad es que hay que ver lo que está pasando en Europa, en la Unión Europea. Bueno, él pasa al selectísimo grupo y que llama mucho la atención de los presidentes más jóvenes, como por ejemplo ahora Macron y el de Canadá. Ajá, y él también. Entonces serían ellos los tres presidentes más jóvenes. Pero en el caso de Kurz, que él se ha cuidado mucho, Sebastián Kurz, de la imagen y de proyectar una imagen de... él utilizó algunas de las mismas tácticas y técnicas que utilizó Macron en cuanto a poder conquistar. Primero él hizo un movimiento igual que Macron. Era una persona que ya también había sido funcionario importante del gobierno anterior, convirtiéndose creo que era canciller, el rol de canciller. Sí. Ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Relaciones Exteriores, porque no lo vamos a comparar con la Merkel, que es otro rol, otra categoría, otra categoría. Pero con apenas 27 años, él ya era ministro. Y entonces también allí empezó a cultivar toda una carrera política que lo ha llevado a la cúspide de la aspiración de cualquier político con apenas 31 años de edad. A mí eso hasta un poco me preocupa, porque un muchacho de 31 años que le falta tanta experiencia, pero bueno, son de los fenómenos que están ocurriendo, donde la publicidad, la comunicación está jugando un rol importantísimo, preponderante, determinante para las elecciones, para la selección, la escogencia de un candidato, donde la gente a veces se deja llevar por el espejismo, las pasiones, el ponerte en los ojos que tú eres el más moderno, el que está a tono contigo, el que y trae el mismo discurso tuyo, que eso se hace a través de el levantamiento de una serie de informaciones, de estudios, etcétera. Y la verdad, Julio, que son de los fenómenos que se dan y que los mismos políticos deberían de estar preocupados o viendo esos fenómenos que ocurren, por supuesto, con poblaciones a veces muy apasionadas. Esa sería la palabra, porque sabemos muy bien las sociedades avanzadas cómo la gente se está comportando prácticamente como zombies. Te ponen una publicidad, esta puede ser engañosa o no, y la gente de manera impulsiva muchas veces tiende a coger por ese camino. ¿Cuántas publicidades engañosas no hay? No solamente en un medio tradicional como la televisión o la radio, sino que también ahora esto se extrapola a las redes sociales, en Facebook, todo lo que son los
Twitter, redes sociales, Snapchat, todo lo que tiene que ver con redes sociales, lo incluye todo y por allí también te bombardean de una serie de publicidad y esta puede ser real o no, pero la gente muchas veces se deja arrastrar simple y llanamente por estudios más profundos que se hacen en el seno de las sociedades, viendo el comportamiento y el deseo de esas personas, se recogen, se recaban todas esas informaciones y en base a eso se elabora toda una campaña, la cual termina en resultados tan óptimos y tan obvios como este que acaba de ocurrir en Austria, que la verdad a mí me sorprende bastante. Sí, tratándose de Austria, la capital de una de las naciones más cultas de Europa, Viena, la capital de Austria, lo mismo que Macron en Francia, son naciones que han tradicionalmente jugado un rol importantísimo en la difusión y en el debate de las ideas políticas, y donde la política, la acción política tiene una connotación de ciencia y arte a la vez. Sí. A uno le llama poderosamente la atención, lo mismo que en Canadá, que es un país importantísimo, el segundo país más rico de las Américas, y con un peso y una gravitación en el comercio, en las relaciones y en la política internacional, y sí, la verdad es que llama poderosamente la atención. Uno se regocija porque generalmente la juventud es idealista, la juventud es portadora de ideales nobles, de ideales de pureza, y a veces también es el reflejo del cansancio de la clase política tradicional, que a veces las clases gobernantes saturan a la población con ministros que duran 2 y 13 años en posiciones públicas agotados, ya sin capacidad de iniciativa, sin audacia, y la población se satura, un poco lo que pasa en la República Dominicana, donde más del 80% del gabinete son ministros que no conectan con las aspiraciones de la sociedad, ministros que parecieran que son elefantes y dinosaurios políticos, y sin embargo el comité político del partido gobernante lo mantiene ahí, que no generan brillo, no generan ilusión, no generan nada, pero son parte de la oligarquía y del aparato partidario. Eso muchas veces la reacción a esa imposición, a esa permanencia prolongada de ese liderazgo ya oxidado, de ese liderazgo fosilizado que busca perennizarse en el tiempo y hace que la sociedad miren entonces hacia jóvenes mucho más modernos, mucho más portadores de ideas transformadoras, como es el caso de Trudeau en Canadá, de Macron en París, Francia, y del joven Sebastián en Viena, en Austria. ¿Cuál es la dificultad, Lindsay? Bueno, el riesgo de que a veces son jóvenes que no tienen experiencia, sí, que no tienen la madurez necesaria para manejar los complejos asuntos de Estado, para reflexionar, tomar decisiones serenas. Es un juego de intereses, la política fundamentalmente, y la pasión más que dar resultados positivos, lo que da a veces son medidas ineficaces, ineficientes. Una expresión de eso lo tenemos en el joven alcalde del Distrito Nacional, que aunque una encuesta producida por la institución de menos credibilidad en términos de medición, que es el Centro Económico del Cibao, lo da con una alta popularidad, pero la ciudad de Santo Domingo está hastiada, sufriendo de una situación que no se sucedía hace más de 13 o 14 años, que es la basura. Sí. Este joven ha dado una muestra supina de incapacidad, no tiene capacidad ni siquiera para mantener limpia una ciudad de 900,000 habitantes. Eso es el reto y el desafío a veces que tienen las sociedades cuando experimentan con estos jóvenes inexpertos que son producto del marketing político. Sí, el marketing. Y que tal como tú estableces, Lindsay, basado en acontecimientos de carácter científico, se hace un estudio muy bien fundamentado de cuál es lo que la sociedad idealiza, qué es lo que la sociedad aspira, y se construye un producto político artificialmente, sin la experiencia, sin la audacia, sin la capacitación necesaria, y a veces más que un salto por la modernidad, los cambios, el progreso, lo que se puede producir es un salto al vacío. No queremos que eso suceda en Austria, tampoco en Francia, queremos que sean exitosos porque, reitero, siempre la juventud ha sido portadora de ideas de cambio, y de valores nobles, y entonces no hay otra opción que apoyarlo. Pero no nos queda más que saludar esa iniciativa y desearle buen éxito a esa importante nación europea que es Austria, que fue la capital del imperio austrohúngaro, que hasta la Primera Guerra Mundial fue un ente político de mucha influencia en la nación europea. Mientras tanto, Lindsay, eso en el plan internacional, usted ya dirá cómo... Sí, no, pero tú sabes que... claro que tiene que llamar mucho la atención, la palabra clave es esa, Julio, esa que empleaste, ese marketing político que lleva a elegir
jóvenes o cualquier político que simple y llanamente por una campaña bien estructurada en términos de publicidad, que ha sido exitosa, trae como consecuencia esto, que no es necesariamente el perfil que un verdadero austriaco quiere para su nación, pero que simple y llanamente ese marketing tan agresivo hace que la gente tome decisiones a veces erradas. Vamos a ver cómo realmente funciona. Sí he visto que las últimas elecciones en Europa han sido bastante reñidas. No es verdad que él tampoco gobernará si no es con una coalición. Va a tener que hacer una coalición como la tendrá que hacer la propia Merkel, como la tuvo que hacer el propio Macron. En fin, eso está ocurriendo. Tampoco es que el 50% de la población votó por Kurz, nada que ver, nada que ver. Es apenas un 31%, de 32% aproximadamente lo que él ha sacado versus un 27%. Los resultados finales se dan este próximo jueves, no hasta el próximo jueves tendrán pero lo que se proyecta es eso, de que él sea el nuevo presidente, pero tendrá que hacerlo, gobernar con una coalición en el poder. Lo propio tuvo que hacer Macron, lo propio tuvo que hacer incluso la Merkel, y eso está ocurriendo mucho, lo que significa que las poblaciones están divididas en cuanto a pensamientos y criterios, que eso también, por otro lado, te da un poco de satisfacción el tú saber de que, bueno, es verdad, hay un grupo importante que se deja arrastrar por ese marketing político, pero hay otro grupo tan importante como ese que es un poco más sosegado, que es un poco más calmado, que también, ¿qué está pasando en la oferta, en el menú político? ¿Cuáles son las opciones que está teniendo la gente? Esa es otra de las cuestionantes que hay que hacerse. ¿Quiénes son los que están representando a los partidos y qué traen los partidos? ¿Qué pasa con la renovación de los partidos políticos en todo el mundo? Se está quedando atrás la clase política, los grupos políticos, y se le está quedando muy atrás a las sociedades. Cuando ocurren estos fenómenos, bueno, pues la gente simple y llanamente lo agarra. No importa lo que vaya a pasar con ese luego presidente o líder importante escogido por una mayoría, puede ser simple o como fuere, pero mayoría al fin. Y la verdad es que es como para empezar todo lo que es la comunidad política a estudiar todos, a reflexionar respecto a todos estos fenómenos que están ocurriendo, no solo y que ocurren a nivel mundial. Latinoamérica está cargada de todo eso. Entonces, son procesos que se dan quizás un tanto lejos. Tú dirás, bueno, Austria, Unión Europea, por allá. Entonces, pero sin embargo son hechos de los cuales nosotros no nos podemos sentir aislados, y muy por el contrario, tomarlo como ejemplo, estudiar esos fenómenos, porque, Julio, la verdad que son sumamente interesantes. Así es, Lindsay. A ese fenómeno se puede sumar también el caso de Alexis Tsipras en Italia. Oh, sí, Tsipras. El amigo de Grecia. Sí. También, pero tal como tú dices, no es un fenómeno uniforme en el mundo entero. No. Los alemanes prefirieron aquilatar la experiencia y la eficacia del liderazgo de Merkel y la religieron en una cuarta ocasión. Sí. Pero lógicamente, Lindsay, en esas naciones el clientelismo político, la compra de votos, los operadores de tragamoneda y de banca de apuestas deportivas y aquellos engañadores que tienen muchas expandidoras de gas licuado que extorsionan a la población y acumulan liquidez, esos individuos no penetran a los partidos políticos a comprar candidaturas. Son la expresión de un esfuerzo sostenido de estudio, de militancia en una organización, lo que ha hecho que Matteo Renzi en Italia, que Alexis Tsipras en Grecia, que Macron en Francia, que ahora el amigo Sebastián en Viena juegan un rol de trascendencia, vienen de la militancia política, no del dinero de la política, son productos de militantes políticos, y eso a veces cuando uno trata de insistir en que en naciones como la República Dominicana se preserven las organizaciones de los partidos políticos
que se respete y se elijan los candidatos a través de un padrón de militantes, porque en esas naciones que son centenarias lo que ha dado resultados es la militancia y el compromiso político, y no la utilización desmedida del dinero mal habido en la acción política, que es a lo que nos abocaríamos en República Dominicana si aprobamos una ley de partido político con primarias abiertas que permitiría a todos aquellos individuos que tienen dinero mal habido penetrar a una organización política que ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio a determinados jóvenes que han pasado su vida y que le permita a ellos comprar una candidatura para hacer y deshacer a través de esas organizaciones políticas. Eso que ha pasado con Trudeau en Canadá, con Macron en Francia, con Alexis Tsipras en Grecia, con Sebastián en Viena y con Matteo Renzi en Italia, no es la consecuencia de una primaria abierta ni del desastre que supone la utilización del dinero en la política. No, tampoco así. Ahí hay orden. Hay orden y disciplina, y ahí la política es ciencia. Sí. Y ahí no la política solamente no es negocio. orden, ahí hay mucho. Ahí prevalece lo que es la verdadera democracia y se respeta. Allí el respeto a las normas, a la Constitución, eso es sagrado. Es sagrado, y por eso son sociedades calificadas como desarrolladas. No ha sido en base a el desorden, el usted permitir cambiar una cosa hoy, mañana ponerla de una manera, pasado de otra, no. Ha sido en base justamente, se ha desarrollado y se han puesto de acuerdo todo lo que es la comunidad política en ese sentido, y la sociedad en sentido general también, que lo exige. Son sociedades exigentes, son sociedades que están involucradas también, que un pesito, un chele que tú le muevas a la economía, afectando los bolsillos del ciudadano, ese chele va a ser reclamado y va a ser cuestionado el por qué tú estás incrementando y para qué estás incrementando ese chele. Pero no solamente eso, que ese chele o centavo que tú de algún modo aumentas a un rubro, un producto o un servicio, antes de tú hacerlo, tú tienes que explicar y dar muchas explicaciones de lugar a toda esa sociedad del por qué tú estás aumentando ese chele. Pero bueno, Austria no es una de las naciones más pequeñas dentro de la nación europea. Estamos hablando de ¿cuántos habitantes aproximadamente? 9 habitantes. Tiene algunos 8 millones, 7 a 8 millones de habitantes como demasiado. Sí. O sea que es un país bastante manejable, su economía, bueno, las economías siempre serán complejas, sobre todo cuando estamos hablando de la gran casa que es la nación de cualquier parte del mundo. Pero bueno, ya veremos qué pasa en esta ocasión con Austria. Además, otra de las ventajas es que es un país unido a la Unión Europea, donde hay una serie de normas y reglas también que hay que respetar y a las que hay que ceñirse sin salirse de la línea. Hay que estar ahí como un buen soldado, muy alineado con cada uno de los preceptos establecidos por esa Unión Europea. Pero así quizá, que suerte a los una de las cosas importantes de Austria es que, aunque no es un país económicamente importante desde el punto de vista de la gravitación de su Producto Interno Bruto, sin embargo, desde el punto de vista de lo que es su aporte a las ideas políticas, tradicionalmente la Escuela de Viena ha sido muy bien mencionada en términos de lo que es su aporte. Ahí han nacido filósofos como Karl Popper. Pero que la educación allí es muy alta calidad. Y quizá un hecho negativo es que de allí surgió Hitler, aunque después fue alemán. Pero siempre en el aporte a las ideas y a la conceptualización de la política, Austria siempre ha jugado un peso y una gravitación desde el punto de vista intelectual muy importante, Liz. Sí. Y eso es esperanzador de que sean allí en esas naciones como Francia, la patria de los derechos humanos, la ciudad de la luz, París, donde se produzcan estos cambios, donde estos jóvenes sean los actores de los acontecimientos políticos de primera magnitud. Bueno, así es. Mira, Julio, y ya aterrizando en República Dominicana. Saliendo de esa concepción idílica de la política que es Europa, venimos aquí al patio. Venimos aquí al patio, ya recorrimos Venezuela. Felicitar a los venezolanos, por supuesto, por ese proceso siempre tan abierto y democrático. Si hay algo que hay que reconocerle al gobierno venezolano,
en esta oportunidad encabezado por Nicolás Maduro es que siempre el gobierno ha respetado lo que son los procesos y se someten al escrutinio de la gente respetando la voluntad del pueblo. Y en esta ocasión el pueblo le ha dado beneficio a el partido de gobierno 17-5, 17 gobernadores para el PSUV versus 5 para la MUD. Ahora bien, es que aquí viene la otra parte. Cuando ellos salen ventajosos, gananciosos, no todo está bien, no hay fraude. Pero como en esta ocasión no les favoreció, entonces hay fraude. Y los medios de comunicación son tan irresponsables, la prensa internacional, que así lo muestra. En aquella ocasión, para el Congreso, ahí sí no. Pero ahora, para la parte de gobernadores, ahí sí. Porque entonces ahora se le dio ganancia de causa al partido de gobierno y no puede ser que se pongan de acuerdo, incluso que sean coherentes. Que sean coherentes. Si algo hay que reconocerle a Venezuela es justamente los procesos de elecciones que son ejemplo para toda la región. 60 observadores aproximadamente, y no estamos hablando de un proceso de elecciones presidenciales, ni mucho menos. Estamos hablando de elecciones para gobernadores. 23 gobernadores, Julio. Mira, Lindsay, en 23 estados. Sí. Yo creo que la MUD debe ser inteligente, sin que uno sea un experto en política venezolana, pero mirando el mismo porcentaje por el cual ellos pierden, a mí me ocurre una idea. Leyendo los cables internacionales, se dice que en los últimos 6 o 7 meses han emigrado 400.000 venezolanos a Colombia. Y en República Dominicana debemos tener 80 o 90.000 venezolanos. Probablemente muchos de esos sectores que son adversos al gobierno. ¿Tuviste la boda del pueblo? No la vi. Un venezolano. A lo mejor, Lindsay, son esas personas que se han exiliado, que han salido del país. Sí. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? Bueno, fortalecer su presencia electoral en los consulados donde se han radicado esa mayoría de venezolanos que han salido de Venezuela, que probablemente sean simpatizantes de ellos. Es decir, buscar cómo ellos pueden capitalizar eso para fortalecer su posición de búsqueda del poder político. Y además, Lindsay, que esto sirva para que se sienten real y efectivamente en la mesa de negociación y hagan avanzar el proceso de negociación y diálogo que se inició en la República Dominicana, que por el momento luce bloqueado por la inasistencia de la mesa de la oposición. Yo creo que este resultado electoral debe hacerles reflexionar a ellos que probablemente la acción política debe estar orientada a articular, a organizar esos venezolanos que están fuera del país para que voten en los consulados de la nación venezolana habilitados en esos países, y segundo, hacer avanzar a través del diálogo y la concertación lo que son sus propuestas políticas con mira hacia las elecciones del año 2018, creo que son las presidenciales, ¿verdad, Lindsay? Sí. Entonces estamos apenas un año. Sí, así mismo es. Bueno, ellos querían forzar para que se hicieran antes, porque es romper con el orden. Romper con el orden, con lo establecido, y una comunidad internacional, no toda, pero un grupo de una comunidad internacional que se une a esa causa. Una causa que rompe con el orden, porque es que son incoherentes. Entonces hablan de democracia, por un lado, pero son los primeros que rompen con ese orden que establece la propia democracia, donde hay reglas de juego muy bien establecidas, las cuales hay que no solamente respetar, sino cuidar con mucho celo, porque le ha costado muchas lágrimas, muchas sangres derramadas a todo un pueblo, a toda una comunidad de por Dios. Nos ha costado también mucho tiempo lograr lo que hasta el momento tenemos. Y esas son, ¿quiénes son los que entran e intervienen en estos juegos? Aquellos que poco les importa porque están fuera del proceso. No es verdad que les duele porque ellos no son parte de, no sangran, no sufren, no tienen en lo absoluto nada que ver, porque estamos hablando de países que en nada, ¿verdad? Estados Unidos y otros más, que no es verdad que sufrirían ninguna consecuencia de esto convertirse en un caos.
Entonces, por eso es que los pueblos tenemos que ser también cautos, tenemos que ser sabios, sensatos a la hora de emitir cualquier opinión o dejarse embaucar de toda esa publicidad engañosa, de todos esas propuestas o supuestos análisis engañosos que simple y llanamente obedecen a intereses muy particulares. Aterrizando en la República Dominicana, Julio, te diré que este fin de semana fue un fin de semana de el inicio del desenlace de uno de los crímenes más horrendos ocurridos en los últimos tiempos aquí en nuestro país y que han traído una gran preocupación en toda la sociedad dominicana. El asesinato del abogado catedrático Martínez, que ha traído como consecuencia las interrogantes de todo un pueblo, que fue lo que pasó por la manera en que fue encontrado el cuerpo de este profesor universitario, abogado, encontrado amarrado con cadenas, o sea, una cosa de terror de película. Solamente eso pasa en películas, pero bueno, aquí se están dando todas esas cosas. La forma en que fue raptado, en fin, ya eso todo el mundo lo conoce, ese proceso. En el fin de semana se apresa a un funcionario importante de este gobierno, como lo es el director de la ONSA, Manuel Rivas, por demás un político muy conocido, y con él otros más que han sido apresados, y donde ya las autoridades en el día de ayer, digamos que en la tardecita, casi prima noche, la Policía Nacional, la propia Fiscalía daba declaraciones de lo que hasta el momento se ha encontrado. Se sabe, ya se puede dar como un hecho, que participaron, bueno, la oficina de Manuel Rivas fue allanada, se llevaron una cantidad enorme de documentos, duraron unas 5 horas aproximadamente, haciendo el levantamiento de las pruebas, y entonces luego se da la declaración de que efectivamente por lo menos 2 empleados de esa institución fueron los que cometieron el hecho horrendo de asesinato del profesor Martínez, Junior Martínez, y de allí también las razones que le movieron a esos 2 empleados, uno de ellos el asistente de Manuel Rivas, de cometer el crimen. De hecho, uno de ellos está prófugo. La información que se tiene es que al día siguiente de cometer el crimen salió del país, el otro permanece preso, al igual que Manuel Rivas, y entonces ellos, ¿no? Alegan que Junior Martínez estaba chantajeando al director de la ONSA. Ustedes saben que hace poquito, dentro de las tantas denuncias que hizo Junior Ramírez, es de que el próximo escándalo que explotaría en la sociedad provendría de la ONSA, porque allí se estaban dando una serie de hechos corruptos que él los iba a denunciar y que él tenía pruebas, etcétera. Pues aparentemente, según lo que dicen ellos, no sé qué tanto tendrá de cierto o no, no sé qué fue lo que encendí de por Dios aquí, pero algo encendí eso fue en el periódico que le di sin querer a esta parte. Bueno, el hecho es, Julio, de que bueno, eso es el listín diario que tiene ahí una parte donde se ven pequeños videos de noticias. Bueno, ahora mismo lo que se recoge como información es de que él estaba chantajeando al director de la ONSA y quedaron en entregarle unos 4 millones de pesos, y de esos 4 millones de pesos ya se le había entregado 1 millón de pesos en efectivo. Ellos decidieron no pagar un centavo más y
la solución era matarlo. Y emprendieron con ese proceso de eliminar a Junior Ramírez. Ahí ven ustedes el hecho cruel, horrendo, ocurrido nada más que en este país, que se caracteriza por ser un país de ciudadanos tranquilos, pacíficos, donde hechos como eso, un país, además una sociedad en su mayoría cristiana, católica, donde predomina el catolicismo y el cristianismo en sentido general, y se están dando hechos de esa naturaleza. La comunidad política que anda muy mal también, Julio, y son de las cosas. Hay muchas reacciones de parte de la sociedad de desaliento, la gente se siente atemorizada, la gente se va a otras épocas, están predominando una serie de palabras que no son de las más bonitas. Se habla cada vez más de régimen, se habla cada vez más de autoritarismo, de caudillismo, y eso no es bueno. Hay preocupación, yo por lo menos estoy muy preocupada por la misma reacción que el ciudadano común está teniendo, el sentimiento que esto está despertando, la sensación de pesadumbre, de temor que está calando en el sentimiento de la gente. Y yo creo que el presidente Danilo Medina, este será un tema que tendrá que tratar, que analizar, porque creo que los funcionarios, muchos de los funcionarios de su gobierno se le están yendo de las manos. Si ha habido un gobierno que se ha caracterizado por permanecer prácticamente inmóvil, ha sido el gobierno del presidente Danilo Medina, más que cualquier otro de los últimos tiempos, el que más. Si te pones a ver, Danilo Medina no ha hecho prácticamente cambios, y eso probablemente ha venido en desmedro de su propia gestión. Y ahí ven ustedes parte de las consecuencias cuando funcionarios se creen tan poderosos que son capaces de poder hacerlo todo, de tomar las decisiones que sean, y que ellos entienden no habrán ningún tipo de consecuencias. Son de las poquísimas detalles que todavía yo puedo recoger así, a grosso modo, hablando a grosso modo, pero lo que está ocurriendo en este país, en ese sentido, la sensación, la percepción de las personas no es nada halagüeña, Julio. Así es, Lizy. Tal como tú lo has establecido, la sociedad dominicana tiene suficiente información. Ha habido un despliegue de información y de imágenes horrorosas sobre el crimen de Junior Ramírez, que hace que la sociedad dominicana al día de hoy esté preocupada, Lizy. Sí. No tanto la presunción de inocencia, las acusaciones son graves. Se rapta de las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo al profesor Junior Ramírez, según las informaciones dadas por la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Dinaya Avería, y por un general de la DICRIN. Los que raptaron a Junior Ramírez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fueron empleados y funcionarios de la ONSA, nada más y nada menos que el asistente personal del director de esa institución, Manuel Riva. Como consecuencia, según la información servida, de un proceso de acumulación de pruebas sobre hechos de corrupción en esta institución, que Junior Ramírez se proponía denunciar a la opinión pública y denunciar ante los estamentos de persecución de la corrupción. Esta investigación llevada a cabo por Junior Ramírez, probablemente en su condición del presidente de la Convergencia Nacional de Abogados, dio como inicio a un proceso de negociación, según la información servida con el director de la ONSA, de que a cambio de que no sirviera esa información a la opinión pública, lo iban a indemnizar con 4 millones o a pagar una extorsión de 4 millones de pesos, del cual se le avanzó 1 millón de pesos. Probablemente esos asistentes del señor
Manuel Rivas tomaron la decisión de, en vez de pagar los otros 3 millones, un poco eliminar físicamente. Pero es que no tenían que pagar ni un solo millón, se supone, Julio, ni un solo millón, si no había razón para hacerlo. Ahí voy, Lindsay. Entonces, decidieron eliminarlo y lo hicieron de una manera monstruosa, de una manera horrorosa, es decir, un crimen típico de la mafia, la forma, el mensaje, más que de actores vinculados a la acción política, son de actores de la mafia. Y el sobrecogimiento de la sociedad dominicana es porque personas que están destinados a servir la cosa pública, a representar el interés nacional, mira de lo que son capaces de cometer crímenes monstruosos, Lindsay. Es lamentable que, como ocurrió en la OISOE, donde un arquitecto agobiado por un sistema de extorsión que operaba al interno de esa institución, decidió penetrar allí, darse un tiro para con ese hecho de sangre llamar la atención de la opinión pública frente a la impotencia de ese sistema estructural de corrupción que había en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que lo estranguló y lo acorraló hasta tal punto que tuvo que suicidarse allí, y el eco de ese suicidio acapararon a la página y todos los medios de comunicación del país. Pero mucho más lamentable también es que un individuo también acosado por ese sistema de corrupción que operaba en el CEA, en el Consejo Estatal del Azúcar, optó por asesinar también 2 locutores en San Pedro de Macorís porque había sido extorsión. Tanto en la OISOE, tanto en el CEA, tanto en la ONSA, es una connivencia de un sistema criminal que produce estos hechos monstruosos, la asociación de la mafia, el crimen y la política. Señores, ahí está llegando la sociedad dominicana bajo el mandato de Danilo Medina, funcionario cercano a su gobierno, funcionario que no ha querido, con lo cual él ha tenido niveles y vínculos de política cercanos, han estado asociados, vinculados a hechos monstruosos, a hechos deleznables. Y esto sí es lamentable y esto sí es preocupante. Todo lo que manejamos información en la sociedad dominicana sabemos que aquí hay un mecanismo de ejercicio de la investigación periodística y de la difusión periodística basado en la extorsión. Y que te atacan, y que buchipluma nomás, y una serie de acusaciones para que al final el funcionario, que probablemente no tenga su libro en regla, que no tenga su paso bien ordenado, tenga que ceder al chantaje de esos hacedores de opinión pública, de esos que investigan, hacen acciones de investigación a través, con vínculos con personas que también punchan teléfono y todo, y se da también, solamente Junior, un hombre del pueblo, pero también se da en abogados de cuello blanco, en abogados renombrados que han sido procesados y han habido pruebas de que actúan en connivencia con personas que tienen centros de espionaje para extorsionar a funcionarios. Y si lo sabemos nosotros que manejamos información, ¿no lo van a saber los servicios de inteligencia del Estado? No, imagínate, saben muchísimo más. Yo creo que, como sucedió con el sector transporte, frente a la impotencia de la acción pública, hay como una poda natural, como que son los propios acontecimientos los que van poniendo esto en nivel, poniendo esto en orden, porque el Estado a veces parece impotente para dirimir, para frenar estas acciones monstruosas que se generan desde instituciones del propio Estado. Sí. Y no me diga que es un hecho aislado, no. Son situaciones que pareciera que son sistémicas, Lindsay. Sí. Conviene preguntarse, ¿actuaron esos asistentes de Manuel Rivas como comanditarios de su jefe o actuaron por motu propio, Lindsay? Es la interrogante. Y si actuaron como comanditarios de su jefe, estamos frente a un hecho de la mafia política. Un jefe político de Santo Domingo Este, acorralado porque un abogado que preside una convergencia nacional de abogados probablemente pudiera tener pruebas de que lo incriminan en hechos de corrupción. Y en vez de responder, en vez de ponerse a disposición de la justicia, toma la vía del crimen, del asesinato, como la acción. Yo creo que todo eso es preocupante. El elemento de la extorsión aquí es el elemento que llama la atención y que el gobierno debe poner mucha atención a eso. Yo creo que el gobierno ahora mismo debería estar sumamente preocupado porque eso llama y despierta una situación de intranquilidad de la ciudadanía. El gobierno no debería cruzarse de brazos, esto es un funcionario de primerísima importancia y lo que debería es emitir un decreto de destitución, no obstante este señor esté amparado en la presunción de inocencia, y ponerlo a disposición de la Dirección de Persecución de la Corrupción para que continúe realizando las investigaciones que el abogado
e investigador profesional Junior Ramírez había ya iniciado y de lo cual pareciera ser que tenía pruebas muy contundentes que originó que se le avanzara $1 millón en el proceso de extorsión que había estado llevando a cabo con este señor. Y ahí me solidarizo totalmente con lo que tú dices, presidente. Las posiciones no son propiedad de los funcionarios. Durante su gestión se ha desarrollado una concesión patrimonialista del Estado, que es lo que van a una institución, creen que son dueños y señores, y que eso es un legado que el Estado hizo en su favor, y que no que son servidores públicos que en cualquier momento pueden ser removidos. Y por eso se crea una estela de intereses, se crea una situación de concesión patrimonial que el día que se descubre cualquier acción anómala prefieren utilizar los crímenes más horrendos para callar esta situación en vez de ponerse a disposición de la justicia y querer dar una explicación a la ciudadanía. Rote su gabinete, muévalo para que no crean que todos los intereses que tienen que dirimir son intereses personales y que lo que dirigen es una propiedad privada de ellos. Muévalo, presidente, hágale ese servicio a la sociedad dominicana. No se convierta, no se deje capturar por los sectores corporativos que medran alrededor de su gobierno. Sacúdase, que son muchos y muy interesantes y muy importantes los sectores corporativos que medran alrededor de la gestión del gobierno suyo. Y mire lo que pasó en la OISOE, mire lo que pasó en el CEA y mire lo que acaba de pasar en la ONSA. Yo creo que una tercera debe ser bastante aleccionadora para que usted tenga un nuevo enfoque de lo que deben ser los servidores que deben acompañarlo a usted en su gestión de gobierno. Y que no le tiemble el pulso para mover. No importa que hayan colaborado con 20 o 25 millones de pesos para su campaña, no importa que hayan sido sostenedores económicos de su proyecto político con una larga tradición, el interés general, el interés de la ciudadanía, señor presidente, debe estar por encima de esos intereses particulares que llevan a estos funcionarios a cometer estos crímenes atroces que sacuden la conciencia de la ciudadanía dominicana. Mira, por eso la semana pasada nosotros hablábamos, Julio, de la importancia de que cada quien dentro del juego democrático juegue su propio rol, que cada quien lo juegue. El gobierno ha estado muy concentrado en los temas políticos partidarios del partido que le llevó al gobierno y ha estado en ese batallar, en esa confrontación estéril muchas veces, estéril para la sociedad, me refiero. Y en ese juego se han perdido en el bosque y se han dejado enredar en las patas de los caballos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el rol y el compromiso que tiene el gobierno y el rol que debe de jugar, aparentemente una parte importante del gobierno no lo está jugando. Son demasiados casos de corrupción los que estallan, los que se dicen por los corrillos de los pasillos de las instituciones, de los bancos, de cualquier lugar donde haya un grupo de personas de más de 5 o 10 personas. ¿Y qué es lo que se señala? Corrupción por todas partes. Y si hay algo que yo estoy segura le preocupa al presidente Medina, es ese tema de la corrupción. Pero no solamente es hacia a lo que debe de ser la percepción o lo que ve la gente. No, yo creo que debe de ir mucho más allá. Si hay una preocupación, que sea una preocupación real, donde se utilicen los mecanismos que existen por un lado y se establezcan otros para hacer la administración pública cada vez más transparente. Pero el PLD ha sido el ejemplo de la implementación de una serie de normas para hacer de las gestiones gubernamentales cada vez más transparentes. ¿Qué están pasando con todas esas normas establecidas por los gobiernos del PLD, iniciada por el presidente Fernández, que fue el gobernante que más normas estableció, implementó y puso a la disposición del Estado para provocar justamente un gobierno transparente? Entonces,
¿Qué está pasando con todas esas herramientas que están ahí a la mano de todas esas instituciones? ¿Qué está pasando con, en vez de dedicarse siempre a las críticas, a estar queriendo acabar con otros compañeros, por qué no se dedican más a lo que es la misma gestión y a fortalecer eso que ya teníamos allí? Todo lo contrario, se le ha hecho añicos a lo que son las normas y reglas ya establecidas y es como si estuviésemos retrocediendo en el tiempo, volviendo a los 90, a los 80. Una cosa terrible. Entonces, por ahí es que, entonces, por otro lado, el ejemplo con actos de corrupción tan horrendos, tan terribles como los que están pasando en este país, de por Dios. Denuncias de funcionarios y se quedan ahí en los mismos puestos. Bueno, pero es que mientras el proceso esté, por lo menos sáquelo. Por lo menos mandar esa imagen, la sociedad lo está pidiendo a gritos. La gente se siente preocupada, la gente se siente atemorizada, desesperanzada. Cuando ya, esos son los sentimientos que se dejan, que se revelan en una sociedad, hay que preocuparse. Cuando hay palabras que se vuelven cada vez más repetitivas, como hablar de dictadura. Óigame, yo particularmente me empecé a preocupar, porque en las redes sociales, lo que salió este fin de semana, reacción de las personas comunes y corrientes, redes sociales, primó esa palabra, Julio, o el sinónimo de ella, cosas peores de ahí. La gente no se siente bien con lo que está pasando y sobre todo el manejo que las autoridades le están dando. El manejo político ha sido desastroso también. Se están descuidando las grandes cosas y por lo tanto es un crimen que despierta la preocupación de la sociedad y que ese despertar de la sociedad puede ser altamente peligroso si las autoridades no manejan con cuidado lo que está pasando. Son muchos los puntos, los hechos de distintas naturalezas que están ocurriendo y que la gente va reaccionando, va opinando, la gente por una razón u otra, sea esta una razón como un hecho de esa naturaleza u otros hechos que quizás afectan más directamente a la población, los que están creando un desasosiego, una desesperanza creada en la psiquis, en el sentimiento de la gente, que no es nada halagüeña. Y son percepciones o sentimientos que, aunque no se ven, son de las cosas que no se pueden tocar, son intangibles. Definitivamente, Julio, que esos hechos hay que guardarlo, hay que cuidarlo con mucho recelo. Y quien lo tiene que hacer en este caso es la clase gobernante del momento, que en este momento es el PLD o el presidente Danilo Medina, porque ahora los PLDistas hay algunos de ellos que me dicen, no me hable del PLD, que el gobierno y tal cosa. Bueno, pero el presidente Danilo Medina tendrá que sentarse a analizar con su grupo y ojalá y traiga gentes frescas por ahí que le ayuden a ver el bosque en su conjunto. Julio, tenemos que pausar. Tras la pausa, retornamos.